Tenemos con nosotros al señor Sandy Filpo, es el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, y entre otros temas hay una actividad que está Sandy Filpo coordinando en la ASIS para traer a un expresidente. Vamos a conocer los detalles, Sandy. Bien, aquí contento de estar con ustedes y Gracias. con su audiencia. El próximo 4 es la celebración de los 60 años de fundación de la Asociación de Comerciantes Industriales, que es la institución empresarial más vieja y más grande en número de socios, más vieja de la República Dominicana. Obviamente fue la primera en fundarse, tiene una historia que corresponde a básicamente el enfrentamiento que hubo entre el empresariado, que vino del año de 1930, principio de la dictadura. Empezaron los empresarios de Santiago en ese momento eran jóvenes que luego se convirtieron en empresarios, a enfrentar el régimen trujillista. Y eso obviamente se fue prolongando hasta terminar con una gran cantidad de empresarios que se alistaron en el movimiento 14 de junio y posteriormente una gran cantidad de jóvenes que se hicieron empresarios que fueron y formaron parte del grupo de los panfleteros, donde muchos estuvieron presos en la cárcel de la 40, otros recibieron las persecuciones y de ahí nace cuando muere Trujillo la Asociación de Comerciantes Industriales que surge básicamente, hay un hecho que detona, que es el que los esbirros de Trujillo, los remanentes del Trujillato, pues queman la librería de Salvador Jorge Blanco, que estaba ahí en la calle de Duarte, esquina casi Restauración, donde hubo una tienda que luego se conoció como tienda El Bohío. Y ahí tenía la familia Jorge Blanco una librería, que era una librería de las más grandes que había en la ciudad de Santiago, y pues en una reprimenda por producto de esa resistencia que hizo el empresariado, pues le quemaron esa librería y entonces un grupo encabezado por personas connotadas, muchos que habían estado presos en la 40, otros que eran perseguidos, pues formaron la Asociación de Comerciantes Industriales hace 60 años y es lo que vamos a celebrar el 4 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao con una conferencia magistral que por segunda vez que viene, que lo trae la ASI al doctor Vinicio Cerezo Arévalo, quien aparte de ser expresidente de Guatemala, también ha sido parte del sistema de integración centroamericana, o mejor conocido como el SICA. Gratis. Sí, gratis para todos los socios y los invitados y también pues hablará sobre un tema bastante retador para, para el empresariado, que es la integración en Centroamérica como mecanismo de desarrollo ante la cuarta revolución industrial. ¿Sería una conferencia o habrá la oportunidad también de algunas intervenciones de los asistentes? No, básicamente él es una conferencia magistral. Él tiene preparado un speech que va a establecer básicamente lo que es su visión en función de la integración y los retos de la cuarta revolución industrial y sobre todo un problema que los países no han podido resolver, que es el problema de la inclusión, porque los problemas, yo dije aquí en este mismo programa, que las economías de los países van a seguir creciendo y crecerán. Independientemente del COVID, hay un crecimiento natural que se va a generar y se genera en los países, se está generando producto del crecimiento de la población y esto va a generar mayores demandas y la mayor demanda de bienes y servicios y esa mayor demanda de bienes y servicios pues va a crear una oferta y esa oferta obviamente va a aumentar los niveles de crecimiento de todos los países y es lo que está ocurriendo. Y los países van a manejar la economía, sin embargo, no van a manejar un problema grave que tienen los gobiernos, que es la inclusión. El protocolo es muy estricto. Por ejemplo, habrá que presentar tarjeta de invitación, habrá que... No. ¿Cómo se maneja esa parte? Todos los invitados. O porque, por ejemplo, uno como comentarista, como periodista que se dedica a estos comentarios, uno quisiera ir a escuchar a una persona así, es decir, yo no quisiera perdérmelo, pero ¿cómo se maneja la eso? invitación debe de haberle llegado, si no le ha llegado ya aquí, porque esas invitaciones salieron y se están, aparte de eso, se están confirmando, o sea,
que hablar con Alberto José, qué es lo que le ha pasado, que no, y Nelson Peralta, que no lo han terminado de traer. Entonces, tiene que ver con el desempeño de Cerezo en su gestión del sistema de integración centroamericana. Sí, Cerezo cuando en su desempeño del SICA, pues pudo tener el acercamiento de muchos sectores, sobre todo de la vida productiva, y el impulso de algunos mecanismos que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Y ahí se pudo ensamblar quizás una de las iniciativas que tiene que ver con la integración y sobre todo los mercados integrados, los mercados de las regiones integradas, que es hacia donde vamos. No podemos dejar de reconocer que ya somos una aldea global y que todos los mercados en menor y mayor capacidades pues van a terminar integrándose. Planteo el tema de la asistencia porque el doctor Vinicio Cerezo es uno de los conferencistas en ese momento de mayor dominio de la realidad de América Latina. Entonces, por eso, para mí, es una conferencia sumamente importante para los sectores que estamos involucrados, ¿verdad que sí? En todas estas situaciones que estamos viviendo. O sea que por eso te lo planteo el caso mío en particular, porque para mí es una conferencia sumamente importante por el conferencista, por el dominio que uno sabe que él tiene de todos estos temas. Ojalá los empresarios puedan valorar en esa dimensión que tú estás valorando esta actividad. Lamentablemente no todo el empresariado tiene. Mira, hay que hacer una diferencia, hay que hacer una gran diferencia. Y ahí yo estoy en contrapuesto contra un concepto que Jaime enarbola muchas veces. El empresariado pasa por diferentes etapas. O sea, no es lo mismo ser un negociante, a ser un comerciante, a ser un empresario. O sea, son cosas diferentes. Entonces la gente confunde qué es un empresario y cualquier comerciante que presta al módico 20, al módico 30, y vamos a decir, ella es un empresario. Y eso no es verdad. No hay. El empresario tiene que tener un poco hasta de capacitación, preparación, ir creciendo en la medida que va creciendo el dinero. No puede quedarse en ese desfase, conocer y manejar los temas nacionales y temas que tienen que ver básicamente, sobre todo con el sector que maneja, pero sobre todo tiene que tener una cuota de burguesía, o sea, debe cada día. Y ojalá lo valoren como tú lo estás valorando, porque es un gran esfuerzo. A veces. Sí, el empresariado, yo creo que una de las cosas que no ha terminado es de formarse. Porque a veces no es solamente perseguir el dinero. El dinero es un asunto que te llega producto de las acciones que tú haces y te va a llegar en el momento preciso si tú haces las cosas bien. Pero más que eso, el empresario debe ser un ente de emprendedurismo que desarrolle ideas, que pueda sentarse a ver una visión, a tener una visión global y una visión. Me interesa saber tu opinión. Por otra parte, ¿qué debería decir el presidente Luis Abinader al país dentro de 40 minutos que va a hablar sobre reforma fiscal? Que no va a la reforma. ¿Qué debería que no va a la reforma. Que no va a la reforma, que la va a postergar. Va a desistir. Bueno, yo creo lo que debiera decir y las circunstancias en estos momentos es lo que establece que no debe ir la reforma en estos momentos, que puede ser precipitada, que los organismos internacionales sé que están imponiendo una receta a los países, sobre todo para darle una ayuda. Le están diciendo, tú tienes que reformar, tienes que aumentar la presión tributaria, si no, estas ayudas no van a llegar, porque hay unos fondos que tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que al final de cuentas es una especie de atraco lo que hay, porque esos fondos realmente se distribuyen en la medida en que los países son fuertes. O sea, eso es lo más parecido a los fondos de los encajes del Banco Central, que siempre llega al que no lo necesita.
Entonces, así mismo opera muchos organismos internacionales. Entonces, me meten una presión a los países estableciendo de que yo te voy a ayudar, pero yo tengo que tener la seguridad de que tú vas a poner tus cuentas a niveles y que para tú poner las cuentas a niveles tienes que cuadrar esta cuenta y para cuadrar esta cuenta tienes que meter la receta de una reforma fiscal. Entonces, muchos países, como es el caso de Colombia, pues lo aceptaron, mandaron un paquete sin ser consensuado, y mira lo que pasó. Al final de cuentas tuvieron que retirarlo. Bajó la popularidad del presidente de Colombia, bajó a niveles nunca vistos y Colombia como estado, pues en una situación prácticamente muy complicada. Entonces yo lo que entiendo que el presidente Abinader debe decir en estos momentos es que va a consensuar para el próximo año una reforma que sobre la base de un diálogo donde todos los sectores equilibradamente puedan sostener un aumento de los impuestos y que se le pueda definir, crear un factor compensatorio. Eso es lo que nosotros aspiramos a que diga. Puede decir otra cosa, pero la población en estos momentos con una situación como la que está ocurriendo, a menos que no haya un paquete compensatorio tan grande y tan atractivo que pueda compensar una cosa con la otra. Pero no podrá verlo, puesto que el Senado acaba de aprobar en primera lectura un proyecto que eliminaría todas las exenciones que hay. O sea, que mira, se ha complicado todo eso. Mira, eso no deja de ser una acción populista que prácticamente tú tienes sectores aquí, como el caso de Zona Franca, que si tú le quitas las excepciones, va a crear una estampida. Tiene otros sectores. Yo estoy de acuerdo que se quiten muchas, sobre todo de sectores que por años han tenido beneficio. Estamos hablando, hay un sector que tiene muchos combustibles exonerados y eso le cuesta al país mucho. Yo creo que eso haciendo un estudio, un análisis, se pudiera identificar. De hecho, el CRE tiene tiene una serie tiene una propuesta de reforma donde establece y identifica una serie de exenciones que podrían y pudiesen en un momento dado suprimirse. Sin embargo, no deja de ser una acción populista en un momento de una situación complicada, porque yo creo que todos los gobiernos a nivel del mundo están pasando por la situación que estamos pasando, no solamente en términos sanitarios, sino también en términos económicos. Aquí hay una economía, óyeme, aquí la economía está complicada, la gente no se atreve a decirlo porque obviamente, pero por ejemplo, los niveles de venta que se han tenido en los últimos meses han sido los niveles de venta más bajos a nivel de comercio. Tú tienes sectores que se están fortaleciendo y que están, como es el turismo, pero a nivel de comercio es una situación complicada. Tú te quejas de la postura de Jaime crítica sobre el comercio, pero le das la razón. Cuando no, lo que pasa es que Jaime tiene una teoría que el empresario con más dinero compártela la teoría, Jaime. ¿Cuál es? Que el empresario el empresario importante es el que tiene más cuarto, más dinero. No. Sí, yo te he oído. No, pero yo incluso estoy abogando por crear una nueva casta de empresarios que ya están habilitadas. Por ejemplo, el proyecto que se inició hoy de ese hospital está conformado por nuevos empresarios que prácticamente son desconocidos para la mayoría. Nuevos empresarios y con cierto nivel de preparación. Claro. Que ahí es lo que, o sea, no es, pues tú coges un muchacho como excelente, como Bretón, como Eduardo Bretón. El de Eduardo Bretón, vamos a decir, un empresario formado, o sea, quizás no tenga los niveles de los empresarios tradicionales, pero este muchacho Elías también. Elías, o sea, son gente que no solamente han hecho dinero, sino también que se han preocupado por crecer desde otro punto de vista. Entonces, ese es el grupo que yo quiero impulsar en Santiago. Y es el grupo que hay que impulsar. Los tradicionales ya hay que dejarlo, pues ya han hecho todo lo que pueden hacer, ya no van a poder hacer más. Pero que Sandy también se queja de la poca receptividad que
provoca en esos sectores actuales del empresariado actividad como la que él viene a promover aquí. Sí. Y Claro. esa es una crítica que nosotros hemos hecho constantemente, que hemos perdido calidad en el empresariado de Santiago. Y eso, oye, es muy preocupante porque realmente el empresario está sujeto a tomar, contribuye a que se tomen decisiones. Y para contribuir a que se tomen decisiones, tiene que aportar para que esas decisiones sean las mejores. Y si no hay un crecimiento y solamente hay un crecimiento desde el punto de vista económico, entonces las decisiones que se van a tomar regularmente no van a ser las mejores. La apatía podría visualizarse o dividirse entre, ya que ustedes están en este tema, entre los nuevos empresarios. No, yo creo que siempre ha habido a nivel general. No, ha habido a nivel general. ¿Cuáles asisten es una más? cultura, mira, es una cultura del empresario dominicano. Tú te vas a Los Ángeles, te vas a Silicon Valley y tú ves gente que están orgullosas de sus fracasos y cuentan su fracaso como una experiencia de vida. Aquí nosotros tenemos un país que el fracaso te toman el fracaso y te lo penalizan. Pero te lo penalizan desde la edad del niño. El niño tiene que sacar buena nota obligado. Si tú sacas buena nota te dan un viaje, pero si tú te quemas te ponen un castigo. O sea, cuando eso debe ser algo natural. O sea, tú tienes que sacar buena nota por un asunto de conciencia, no por un asunto de que te van a dar un premio o te van a dar nada. Entonces, así mismo el empresario. El empresario emprende, está sujeto al triunfo y al fracaso. Lo importante del empresario es asimilar ese fracaso, contar ese fracaso, vivir ese fracaso y hacer que otros no pasen por eso. Entonces, para eso tú tienes que prepararte, tú tienes que tener una capacidad de entender que dentro de un ecosistema que se llama negocio, existen otras cosas que aparte del dinero, que el dinero no es solamente el elemento vital, que a ti te tiene que gustar donde tú estás y lo que tú estás haciendo. Es como el caso de ustedes están frente a un micrófono porque les gusta. Sí. ¿Cuántas oportunidades no tuvieron ustedes de hacer otra cosa? Y quizás le hubiese ido mejor, claro, pero están en eso porque les gusta y se han preparado para eso. Y hay gente que nuevos que han asumido ese mismo reto y se han preparado bien, pero hay otros que no se han preparado bien. Entonces, eso mismo pasa con el empresariado. Sandy, cuando ustedes toman decisiones de crecimiento para sus miembros, ¿hacen una evaluación de qué necesitan o simplemente buscan temas del boom del momento? Nosotros nos evaluamos constantemente. Estamos haciendo una evaluación constante de lo que se necesita y de lo que... No somos tan escuchados. A veces la gente no entiende lo que necesita o no quiere ver lo que necesita, pero sí tratamos de por lo menos hacerle entender que se requiere. Por ejemplo, aquí hay conceptos que se están manejando que muchos empresarios no lo manejan. La economía naranja. Tú tienes la economía naranja es el 6% de la economía mundial. Sin embargo, hay empresarios que ¿qué es eso? Tú no sabes lo que es. Para tú insertarte dentro, inclusive hay gente que está dentro de la economía y no lo saben. Para tú insertarte y ver qué movimiento ha pasado, hacia dónde va la economía, tiene que entender todos esos conceptos. Bien, pero también en estos días de crisis, debido a la parálisis del mundo, que mucha gente no lo entiende o habla dependiendo de su ideología partidaria o de sus intereses. Hay muchísimos empresarios que no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo exterior. O sea, gente que debieran saber el por qué un furgón desde China a la República Dominicana de costar $2,000 está costando 20,000. ¿Por qué eso? O sea, pero no, saben que tienen que pagar esa diferencia, pero no saben exactamente por qué, a qué se debe eso. Así es. Y eso es lo que sorprende. Y lo peor del caso es que no solamente que no saben a qué se deben, que no saben si hay una línea dentro del futuro que pueda cambiar esa realidad. O sea, pues en todos los mercados tú manejas variables y ahí tú tienes que entrar en un análisis profundo de lo que es la situación para tú ver realmente, por ejemplo,
un aumento de precio. Hay un aumento de precio que te puede sacar del mercado y tú puedes perder clientes. Y hay veces que tú te tienes que bancar ese costo y tú decir, voy a perder, pero porque hay una crisis momentánea que va a durar 4 o 5 meses por esta variable, por esta situación. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, aquí el que tiene financiera no sabe que dentro de pocos años va a morir. Que el negocio de la financiera se le va a decretar el fin y la muerte, porque tú vas a tener que pagar para que te guarden el dinero. Y que el negocio de los bancos no va a ser prestar, va a ser los servicios que pueda dar a través de una plataforma bancaria. Y sin embargo, y tú dirás, eso no es verdad, eso no va a pasar ahora. Eso no va, bueno, pero eso puede pasar entre 10 años. Y en 10 años, o sea, tú estar y reinventarte, dependiendo como tú seas, te va a costar mucho tiempo. Por ejemplo, tú tienes las petroleras que aprendieron con la crisis del petróleo. El petróleo llegó a costar hasta $40, sí. $35. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora que el petróleo está caro, muchas están diversificando su portafolio. ¿Para qué? Porque ese aumento y esos precios sostenidos que tiene el petróleo no va a ser toda la vida. Para cuando venga eso. ¿Y qué están haciendo? Están invirtiendo en clínicas, en centros de tercera edad, de cuidado a la tercera edad, de cuidados a personas, están haciendo eso porque ese es el futuro. Entonces ellos dicen, yo sigo con mi negocio de petróleo donde tengo una gran inversión, pero voy a diversificar apoyando estos proyectos. Y hacen dos cosas. Lo primero es diversifican su portafolio y lo segundo, apoyan proyectos que realmente la gente lo necesite, que tienen un carácter humano. 60 años es una edad ya adulta, excúseme, don Jaime. Sí, no importa. ¿Qué tanto ha crecido la ASIS en este tiempo? Mira, yo soy de lo que digo y a mí me critican a veces, que yo creo que a nivel empresarial nosotros hemos retrocedido y lo explico. Nosotros nos hemos metido en una competencia, sobre todo Santiago, en una competencia del ser por el ser. Y muchas veces hemos perdido el objetivo. Yo voy a hacer una historia que me hicieron hace algunos años. Cuando Marino era socio con su tío, Marino Ochoa era socio con su tío Toribio. Toribio quería que Marino le comprara sus acciones y fue a la casa y Marino no le interesaba o no estaba en condiciones y fue donde su competidor, Casa Che, y se reunió con don Jan H. Y don Jan le puso en venta las, mire, yo tengo estas acciones, yo se las pongo en venta. Y él le dijo, yo te voy a dar una respuesta después. Y llamó a Marino y le dijo, Marino, aquí estuvo tu tío, trata de ponerte de acuerdo con él. Simplemente ese era un tema vedado para él. Pudo haberla comprado y decir, yo te voy a absorber y te voy a sacar del negocio. Cuando la clínica Coromina quebró, el empresario de Santiago cogió con la clínica Coromina y fue y le dijo, mire, este es un símbolo de Santiago, no podemos permitir de que esto ocurra. Entonces, hemos perdido esa capacidad, quizás por los intereses, hemos perdido esa capacidad y así pasó con otros, te puedo decir que pasó con mucha gente y que en su momento dado se le planteó una solución, vamos a decir, a todos los niveles, tanto bancaria, porque se entendía que no, ahora mismo tú dices, bueno, pero a Jaime le está yendo mal en su asunto y va a lo mejor donde alguien y lo que piensa es en comprarte y no es decirte, espérate, yo creo que ustedes son un activo de esta ciudad y en la medida que nosotros nos fortalecemos, ustedes se fortalece la ciudad. Yo he dicho siempre que cuando se habla de los funcionarios, mira, nosotros tuvimos un enfrentamiento con el CONE, porque el CONE le mandan una carta para que saquen a Sabino Baer del Seguro Social. Y nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a apoyar eso. ¿Pero por qué? Porque no lo vamos a apoyar. Pues nosotros entendemos que el peor santiaguero es mejor que cualquier capitaleño. Sí. Y simplemente por eso. Porque tú vas, por ejemplo, yo no he visto a Leonardo Aguilera después que fue nombrado en la refinería. Pero yo te aseguro que sí. En la refinería tú tienes un espacio por lo menos para tú irte a tomar un café. Y si tú estás ahí y tú le dices, aquí está Sandy, o está Glariadiza, o está Jaime, y vino sin cita, él va a hacer todo lo posible
por lo menos puede salir y decirte, mira, no te puedo atender, tengo una reunión, aguántate, o ven tal día. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es una situación que nosotros debemos fortalecer como zona. Ese ejercicio se ha hecho mucho en Guayaquil. Guayaquil tiene un empresariado muy cohesionado en términos de ideales, y podrán tener sus diferencias, como la tienen y como la tiene todo el mundo, pero al momento del interés colectivo es algo que siempre se pone por encima de él. Una última pregunta, Sandy, ya por razones de tiempo. En Santiago se están originando muchas inversiones privadas al margen del gobierno. Eso yo entiendo que es muy saludable. ¿Eso se debe a alguna razón en particular o es que el empresariado joven entiende que hay que mover la ciudad, que hay que desarrollarla? Entonces yo creo que hay un empresariado joven que está en disposición de desarrollar la ciudad, que sobre todo que entiende que ha echado raíces aquí, ha crecido aquí y que debe seguir creciendo aquí. Y Santiago también ha tenido, vamos a decir, un crecimiento, una dinámica diferente. Y tú ves, por ejemplo, jóvenes como Cla Portela, que no tengo el honor de conocerlo, pero tú lo ves que ha desarrollado. Hoy va a abrir, creo que un restaurante nuevo. Aquí en Santiago, ya tiene 5 o 6 restaurantes. Sí, sí. Tú tienes, por ejemplo, el Luis de la Fuente, Luis Arias. Hoy también puso un centro en Villa Olga. Tú tienes, por ejemplo, estos mismos muchachos de la clínica. Tú sabes lo que es meterse en un proyecto de clínica, lo complicado que es eso. Eso es complicado, porque bregar con médicos no es fácil. Hay que presionarse 10 veces para hacer entender los médicos. Fíjate que Yello todavía tiene su problema y el problema de Yello ha sido los médicos, básicamente. Entonces, y estos muchachos se meten en ese proyecto, con un proyecto, pero sobre todo lo más importante, a competir, no a competir. Ellos van a crear su marca. ¿Cuál es su marca? La especialidad. Cirugía robótica, un área de diálisis. Pero básicamente con especialidades. Y tú dirás, pero va a competir con la clínica Coromina. No, porque la clínica Coromina tiene un target más abierto, tiene más, entonces esa es una situación que tú dices, bueno, es que Santiago va creando un empresariado que confía primero, está confiando en la inversión. Y estos son, independientemente de la crisis, estos son los mejores momentos para hacerlo. Así es. Muchas gracias, Sandy Filpo, presidente de la ASI. Se me olvidó hablarte de los muchachos de los gimnasios que le han comprado a Gold Gym y ya tienen Santiago, Puerto Plata, los Ovellos, que están en Exercise. O sea, que tú lo ves. Hay mucho emprendimiento y muy variado. Esa es la realidad. ¡Vámonos!